Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia. Padre, gracias por tu inmenso amor. Y gracias, Señor, gracias porque podemos estar sentados a tu mesa, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como bien sabéis, se celebra hoy la resurrección de los santos, ¿no? Eso dicen, ¿verdad? O también se podría decir la resurrección de los justos. Amén. Y sabemos que el único justo es Cristo, y él sí es santo y murió por ti y por mí. Amén. Pero sabemos que la tumba está vacía porque Él resucitó, al tercer día resucitó, y quiere que participemos de esa resurrección, morir a nuestro yo y resucitar junto a Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Lucas 14, 15, 25. Estaban sentados allá a la mesa con Cristo. Había gente principal, religiosa, fariseos, gente importante que en muchas ocasiones querían invitar al Señor, ¿verdad? Lo invitaban en su casa y luego a veces le salía caro la cosa, pero no por lo que le habían puesto en la mesa a comer, sino porque Cristo siempre les confrontaba. O sea que cuando invites al Señor en tu casa o en tu corazón, atenta a las consecuencias. Amén. Porque seguramente que viene con algo para que aprendas, para que aprendamos. Amén. Entonces dice así en Lucas 14, 15. Dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. La verdad que es un privilegio estar a la mesa del Señor, porque Dios no nos da las migajas, sino su palabra es un manjar. El estar en la presencia de Dios es un manjar. Yo ayer pensaba eso con mi esposa, ¿verdad? Un privilegio de que tu familia, los jóvenes, la familia de la fe, estemos sentados a la mesa del Señor. Es una bendición, porque Dios te da y te da y te da. Amén. Es un manjar y va a dar solución y respuestas a nuestros problemas, a nuestras situaciones. El plan de Dios. Yo creo que ese es el mejor manjar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que estos hombres que habían sido convidados, hombres importantes que ya estaban a la mesa y deseaban y sabían que bienaventurados serías o somos si comemos pan en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Estaban hablando pues de esa quizá a lo mejor última cena o en el último tiempo o en la eternidad de estar en el Señor, esa cena escatológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el final de los tiempos. Una cena donde ya habían promesas. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios y habían escuchado hablar al profeta Isaías de cómo pues Dios iba a tener preparado esta cena, ¿no?
También podemos hablar de la última cena que tuvo con los discípulos. También se puede hablar de cada vez que participamos de la Santa Cena. Porque, como aquí dice la palabra de Dios, ¿sabes? Aún, fuérzales entrar porque para que se llene mi casa, dice el Señor. Dios se goza, ¿sabes? Y se goza de vernos contentos, alegres, de que no estemos en tristeza y de vernos que estamos sentados alrededor de la mesa del Señor. De eso se goza el Señor. Estos hombres que estaban ya sentados a la mesa deseaban esto, y por eso el Señor les comparte esta parábola. Está hablándoles de gente importante que había sido invitada, pero que a la hora de la verdad, a la hora de participar de aquel banquete, pues empiezan a excusarse. Parece ser que antes invitaban a la gente así. Hoy, cuando te invitan a una boda, sabes que te sale el teléfono siempre, ¿no? Si no puedes asistir, llama por favor, o llama al novio, o llama a quien está preparando la boda, porque, bueno, pues para no pagar ese cubierto, porque es un gasto, invitarte a una boda, es un gasto ir a un banquete, y todo lo que Dios había preparado ahí, pues no quería que se desperdiciase. Pero estos hombres empezaron a excusarse. ¿Cuál de todas es la mejor excusa, ¿no?, que podamos tener? Vivimos unos tiempos en los cuales hemos aprendido a excusarnos y suena bien y todo, ¿verdad? Es como, permítame, por favor, lo siento, no he podido llegar, no puedo asistir. Hay muchas excusas, ¿no? También hemos usado la de la excusa de que mi abuela estaba muerta o enferma, ¿no? Que llegaba el profesor y decía, ¿cuántas abuelas tienes tú? ¿No? ¿Cuántas veces ha muerto? Quiero decir que hay un montón de excusas en las cuales se ponen nuestros intereses en prioridad ante la invitación del Rey, la invitación de Dios. Amén. Porque fíjate que dice, en mi mesa gustará mi cena. Ya está hablando Dios nos está dando un dato. Está hablando de un hombre, está contando la parábola, pero es su cena. Es su invitación. Amén. Cada uno de los que aquí estamos ya hemos sido invitados por Dios, porque eso es una de las cosas, unos requisitos. Uno, para participar del reino de Dios y de la mesa del Señor, tiene que ser invitado. Ahora, el excluirnos ya es una responsabilidad nuestra, no de Dios, ¿sabes? Y es precisamente por eso, por excusarnos. Si hay excusa en nuestras vidas, pues podemos perder esa bendición. Cada uno de los que se excusaba, pues bueno, dice, has comprado la hacienda, pues oye, vete otro día a verla, ¿no? Justamente hoy, esta noche, y quieres ir a verla a oscuras. El de la Junta de Güelles igual. La excusa más buena es la de que me he casado. Esa. Porque encima es bíblico. Yo me acuerdo cuando me casé que me dijeron, bueno, tienes un año, ¿sabes?, para dedicarte a tu esposa, para hacerla feliz. No puedes ir a la guerra, como dice la palabra de Dios. No puedes involucrarte en ningún asunto, ninguna historia. Eso a los hombres casados. O sea que tuvo una buena excusa de decir, mira, me he casado, no puedo ir, ¿sabes? También podía haber llevado a la mujer al banquete, ¿no? Decir, oye, mira, me pasa esto, que me acabo de casar, pues tráete a la mujer. Aunque he leído que parece ser que aquellos banquetes solamente iban los varones. Pero bueno, hay de todo. El problema es el excusarnos, ¿sabes? El anteponer nuestras prioridades, en caer en afanes y en el ritmo del día a día. Tenemos la capacidad de organizar nuestro tiempo, ¿verdad?, y ser muy meticulosos, pero al final lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Amén. Porque sin darnos cuenta podemos estar rechazando esa invitación, una invitación que es muy importante. A veces nos asustan las cosas urgentes. El ser humano es así, nos asusta lo urgente.
y confundimos lo importante. Es importante y necesario acudir al banquete. El banquete del Señor son sus planes ante los nuestros y no anteponer nuestros planes ante la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante. Así que, hermanos, no nos excusemos y no pongamos otras cosas antes, porque si no puede ser que ya estemos sentados a la mesa del Señor y al excusarnos en aquel día, en aquel banquete, pues perdamos la bendición. Amén. Te vuelvo a repetir, Dios quiere gozarse de que tú formes parte, quiere verte sentado ahí a la mesa. Amén. Es un privilegio, hermanos. A veces el excusarse diciendo pues que no tengo tiempo o estoy ocupado en demasiadas cosas porque me ocupo de muchas, pues en el fondo es una carencia de amor, ¿sabes? Porque el que tiene amor o el que ama encuentra tiempo donde sea. Amén. O sea que para acudir a esa cita del Señor o de las cosas del Señor que son más importantes, como la que escogió María, ¿os acordáis? Marta es la que recibió al Señor en su casa y dice que tenía una hermana llamada María que se encontraba allí, y esta escogió la mejor parte, la buena parte, de escuchar al Señor en ese momento. No significa que no sea importante el servicio y el atender, pero el Señor lo que estaba diciendo es que Marta, Marta, afanada y turbada, ¿verdad? Estás en tus quehaceres y estás dejando la parte más importante. Amén. Entonces tengamos cuidado en caer en esa rutina de estar muy atareados y de darle más importancia a nuestros asuntos, a nuestras cosas, a nuestro tiempo, incluso aunque le llamemos que estamos trabajando para el Señor y es un trabajo para Dios. Tengamos cuidado. No vaya a ser que quedemos excluidos del banquete del Señor. Amén. A los primeros a los que invita, esos son la gente importante. Luego hay dos grupos más. Está el de las plazas y las calles, que son eran judíos también, pero están dentro del pueblo, pero son como marginales, un poco marginales, que no cumplen. Pues invitad a esos. Y cuando les invitaron aún había más sitio, porque el deseo del Señor es que se llene su casa. Hay sitio en la casa del Señor, siempre va a haber sitio. No hay overwalking, ¿no? Como se dice, no existe. No se acaba la plaza. Sí que es verdad que llega el tiempo que se pueden cerrar las puertas y quedes fuera, pero hay sitio. Y si no, echamos ese tabique y hacemos más, y se ensanchan las estacas de la tienda de Dios. Amén. Dice, pues id a los vallados, a los de la periferia, ya a los que viven fuera del pueblo, a esos, pero forzarles a entrar. ¿Por qué? Porque el Señor, el padre de familia, sabe que no les vas a convencer de cualquier manera. Yo he sido un convencido, porque era de los de la periferia, ¿sabes? No he sido de los más importantes para que me inviten, ni vengo de una familia que ya conoce al Señor y recibo una invitación, ni estaba en el pueblo de Dios tampoco allí, ni pertenecía al pueblo, en la periferia, allí. Y no te creas que vente al banquete. ¿Cómo? Mucha desconfianza. ¿Un banquete? Por eso hay que forzarles a entrar. Pero ¿sabes cómo? Con amor. El amor de Dios. Si el amor de Dios no lo recibimos como tal, de nada vale la fuerza. De nada. O sea que mucho tiempo se ha cogido esta palabra con la Santa Inquisición y hay que forzarles a que se conviertan, hay que forzarles para que se entreguen sus vidas al Señor. No, es con amor, no es por fuerza. Amén. Y yo entiendo que al final me convencieron con el amor de Dios, porque es el que supera
todos los obstáculos, el que da poder. Amén. Así que no es por imposición, sino por el amor de Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan por sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y eso es lo que nos produce el manjar del Señor. Eso es lo que nos produce el estar sentados a la mesa del Señor. Vamos cambiando, vamos siendo transformados. Ya no somos esas viejas criaturas. Es un alimento de vida, el pan de vida. Amén. No cualquier pan. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Amén. En el reino de Dios. Dice que el amor de Cristo nos empuja, ¿sabes? Nos presiona. Es lo que significa. Constriñe. Y es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú puedes decir que eres nueva criatura en Cristo? Ya las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestras cosas tienen que morir cada día. Si Cristo murió por nosotros, nosotros también tenemos que morir. Si queremos resucitar juntamente con Él, siendo esas nuevas criaturas. Amén. Esa es la resurrección. Gloria a Jesús. Realmente el Señor lo que quiere ver es una actitud de aceptación en nuestras vidas. No de conformismo, sino realmente cuando uno se convence, dice, lo acepto. Acepto sí. Acepto la invitación. Acepto el ir. Y no rechazo. A veces no es un rechazo así brusco, sino con las excusas, y excusas bien dichas y bien hechas, ¿sabes? Que caen al pelo. Amén. Uno puede decir, bueno, a lo mejor es que no tenía ganas de ir y entonces, ¿sabes? No tengo ganas de ir. Pero lo que te estoy tratando de compartir es que no es una cuestión de ganas o no ganas, sino es lo importante que es el asistir y el ir. Es la bendición que nos perdemos. Amén. Así que al final el Señor, de alguna manera u otra, nos obliga, nos fuerza, pero con su amor. Amén. Para participar de su mesa. Imagínate, ¿verdad? Te están invitando a sentarte a la mesa del Rey, del Señor, y nos tienen que forzar. Gloria a Jesús. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en Isaías 25, 6, 8, que es donde habla de esa promesa. 25, 6, 8. Dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Amén. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Enjugará Jehová toda lágrima
de nuestros rostros. Y participar de ese manjar que Dios tiene preparado nos da alegría. Nos da alegría. No hay tristeza en la casa de Dios. Amén. 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 Y Dios no nos quiere ver tristes, ¿eh? A veces caemos en la tristeza porque estamos en nuestras cosas, en nuestros rollos. Pero Dios quiere la bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que no sé si has sido de los primeros invitados o no. Lo importante es asistir y estar, ¿eh? Y si han tenido que salir a por ti a las plazas, a las calles, a las periferias, a los vallados, pues también, ¿eh? Participa, no te excuses. No hay excusa que valga. Amén. Por muy buena que sea. Hechos 13:46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amén. Por eso llegó la palabra de Dios y la invitación a nosotros, porque los suyos desecharon esa invitación. Rehusaron de la palabra de Dios, no le hicieron caso, el mensaje que el Mesías traía, que Cristo tenía. Amén. Era el plan de Dios para vuestras vidas. Y lo que te trato de decir es que no desechemos el plan de Dios para nuestras vidas, porque ahí es donde se halla la bendición. Amén. Lo veamos ahora o no lo veamos, si es a tiempo presente o no. Lo que sí que tengo claro es que aceptar el plan de Dios es aprender a vivir el presente. Aprender a vivir el presente. Hay veces que estamos en muchas cosas, atareados, incluso del futuro, de tal, no sé qué, y no aprendemos a vivir el presente, lo importante, incluso las urgencias. Amén. Y lo que está claro es que el plan divino no falla. No falla. Ni puede fracasar. Así que, si los que han sido invitados no quieren participar, pues el Señor saldrá a buscar, ¿sabes?, a otros y a otros y a otros y a otros hasta que se llene. Amén. Su casa. Gloria a Jesús. Solo quedará fuera, y que lo tengamos claro, que es el que se excluye él mismo. Por eso cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es porque Dios te deseche, sino se desecha a uno mismo, ¿sabes? Por excusarse, por miedos, por temores, por no aceptar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Cueste lo que cueste, no pasa nada, no importa. Lo importante es estar alimentado de la palabra de Dios, del pan de vida. Amén. Para que crezcamos y crezcamos bien, con todos nuestros nutrientes, y tengamos las cosas claras. Amén. Así que lo vergonzado, o sea, lo vil y menospreciado, ¿sabes?, escogió el Señor para avergonzar lo sabio de este mundo. Así que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, ni vayamos sino qué importante acercarnos a Dios, conocer a Dios y participar de ese manjar. Porque vuelvo a decirte, los que ya estaban sentados a la mesa y tenían este deseo, perdieron esa bendición por no acceder a el banquete, por excusarse.
a la hora de la verdad. Amén. He estado buscando un poco el tema. Claro, hoy día es así, ¿no? Puedes excusarte antes de decir, mira, el tal fecha será. ¿Puedes venir? Sí o no. Pero en aquel entonces no había fecha. Te invitaban y cuando ya todo estaba preparado, entonces decía, ahora salgan ustedes a decirles a los que les han invitado que es hoy. Y por eso se excusaron. Es como el que se apunta, yo sí, yo voy a ir, sí, quiero, lo deseo. Pero luego, al momento, pues no fue, ¿no? Como aquel hijo que dijo sí, pero luego fue no. Amén. Así que, hermanos, es un privilegio estar a la mesa del Señor. Así que estemos atentos, ¿sabes? Para cuando cada vez que el Señor nos invite y quiera que estemos ahí tenemos que estar. Amén. Fuera excusas, cada vez menos excusas. Y más aceptación, porque a Dios no le gusta ser rechazado. A que a ti tampoco. Que te rechacen, ¿no? El rechazo a quién le gusta. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano.